Bien, Dios, hoy nos disponemos a esta reunión. Yo te agradezco primeramente porque tú nos has aparejado tu voluntad en poder reunirnos hoy acá y estar juntos a través de este medio, en tus asuntos, en las cosas que tú nos enseñas de tu reino. Hoy nos disponemos a ti, Padre, para conocerte más, para que tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, sea glorificado y para que tu Espíritu Santo sea reconocido mediante tu providencia, tu ministración a nosotros. Hoy te damos gracias por ello, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo lo manifestamos. Amén. Bien, que así sea. Entonces, bien, entonces vamos a mirar en nosotros el, el tema. Ya vimos, hemos visto la sesión anterior, la uno, a ver cómo Dios ha hablado, cómo Dios se ha revelado y cómo la Biblia es una revelación de Dios. Bien, ahora entonces vamos a ver ya un análisis sobre la Biblia y respecto a cómo podemos empezar a razonar el concepto de la Biblia y cómo podemos comprobar su inerrancia. Entonces vamos a compartir aquí pantalla, vamos a pasarla acá y voy a pasarla aquí. Exacto, aquí ya la tenemos y la tenemos acá. Bien, entonces vamos a empezar con esta pregunta. ¿Es la Biblia un fraude? Esa sería nuestra pregunta para el día de hoy. Y vamos a mirar sobre algunos aspectos que podemos ver con seguridad de cómo la Biblia no es un fraude, pero también qué dudas tienen los escépticos, los críticos respecto a la Biblia. Entonces vamos a empezar primero con este concepto. Si Jesucristo es quien dice ser y la Biblia registra sus obras, entonces se requiere que lo que diga la Biblia pues sea verdad. Pero si Jesucristo no es quien dice ser, entonces pues no es necesario que la Biblia sea verdad y necesariamente pues la Biblia no es la palabra de Dios, sino sería un fraude. Entonces es importante entender por qué empezamos con esto. Porque hace 50 años, ¿m? Hace 60 años, se creía en muchos escépticos que Jesucristo era un mito, que Jesucristo nunca había existido. Pero hoy no hay ni un solo pensador, ni un solo historiador que dude de que Cristo haya existido. Tenemos suficientes evidencias históricas, bíblicas y extra bíblicas de que Cristo existió, de que Jesucristo vivió en esos tiempos en Galilea, en Jerusalén, ¿sí? En Judea, estuvo, que sí caminó por allí. Bien, entonces hoy la discusión es diferente a la que era hace 60 años, porque hace 60 años es decir, no, eso de Jesucristo es un mito. Pero Dios ha revelado evidencia y ahora no hay duda de que Cristo existió. Ahora, entonces la pregunta que tienen los escépticos es, entonces, ¿Jesucristo es Dios o no lo es? Bien, pero es claro que Jesucristo existió. Entonces, si Jesucristo manifiesta que Él es Dios, que Él es el Hijo del Hombre, que Él es el Hijo de Dios, bien, entonces la Biblia que manifiesta sus obras, pues tendría que ser verdad, si Jesucristo es Dios. Mas si Jesucristo no es Dios, pues no necesariamente sería verdad y entonces todo lo que ha pasado con la religión a través de la Biblia, pues sería un fraude. Entonces, en sí, lo profundo que se está razonando es si Dios se ha revelado a través de Jesucristo o no. Ya la sesión anterior vimos que Dios se reveló, que Jesucristo es la imagen misma del Dios invisible. Él se hizo carne, tomó forma de hombre. Entonces, eso es lo que se está discutiendo de fondo. Dios se ha revelado a través de Jesucristo. ¿Es Jesucristo Dios? Porque si Jesucristo sí es Dios, entonces necesariamente la Biblia tendría que ser verdad. Bien, bien. Entonces, entendiendo esta idea, entonces vamos a mirar algunos aspectos respecto a la revelación de Dios, ¿sí? En las tres revelaciones que vimos la sesión anterior. Recordemos que vimos que Dios se revela
de manera general a toda la humanidad a través de la creación. Recordemos que leímos Romanos 1, 19 y 20, que dice que los atributos de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de todo lo creado, de manera que no hay excusa. Entonces tenemos una primera revelación que es la creación. Es una revelación para toda la humanidad porque toda la humanidad puede razonar la creación y comprobar un orden, comprobar unas leyes, y si hay un orden, si hay unas leyes, hay un ordenador de ese orden, hay un establecedor de esas leyes. ¿Bien? Bien, entonces esa es la primera revelación. Luego vimos que también Dios se revela a través de la Biblia, de su palabra, de la palabra escrita. Bien, la primera revelación de la creación da cuenta del Padre, la Biblia da cuenta del Hijo, y hay una tercera revelación que ya es una revelación individual. La revelación de la Biblia es una revelación particular para los que creemos en Cristo, creemos en la Biblia, y una revelación individual a los creyentes a través de la comunión con el Espíritu Santo. Bien, entonces tenemos tres tipos de revelaciones de Dios para la humanidad. Bien, nosotros los cristianos pues disfrutamos de las tres, los paganos solo de la creación. Pero entonces, la revelación de Dios en la Biblia será verdad. Bien, eso es lo que tenemos que ver. Entonces vamos a analizar la idea filosófica de, de que Dios se haya revelado y que se haya revelado específicamente en la Biblia. Entonces, primer concepto es que la revelación es posible. Si Dios es Dios y Dios es todopoderoso, entonces puede hacer todo, por lo tanto puede revelarse. Bien, puede revelarse al ser humano. Bien, ¿qué nos dice la palabra? Dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas le son posibles para él. Entonces, la revelación es posible solo por el mero hecho de que Dios sea Dios. Entonces, ¿sí? No podemos empezar a razonar a través de la imposibilidad de la revelación, sino precisamente al contrario. La revelación es posible. Ahora, podemos razonar que aunque la revelación sea posible, Dios se ha revelado. Es posible que lo haya hecho, pero no es fijo, ¿sí? Hasta ahora solo con este concepto, ¿sí? No es algo que podamos asegurar, pero empezamos en positivo. Es decir, la revelación es posible. ¿Bien? Entonces, si la revelación es posible, ahora tenemos que comprobar que si no creemos en Dios, entonces tenemos que comprobar que Dios no se haya revelado, aunque la revelación es posible. Bien, bien. Y entonces acá también nos dice Lucas, no hay nada imposible para Dios. Por lo tanto, es lógico y razonable creer que si Dios es todopoderoso, pues también es soberano. Él decide todo por él mismo, por lo que le es posible revelarse al hombre. Entonces, entendiendo desde el pensamiento, pues el primer paso es que entender que si Dios es Dios, entonces la revelación es posible. Veamos la segunda. La revelación es necesaria. Bien. Entonces, no solo es posible, sino que se necesita. Debido al pecado del ser humano, el ser humano ha sido separado de Dios, ha perdido esa comunión con Dios y ha adquirido la ley del pecado y de la muerte y ya no está directamente con Dios. Bien. Entonces, Dios creó al ser humano para que tuviésemos comunión con Dios y hagamos a Jesucristo Señor nuestro y nos casemos con Él. Bien, bien. Entonces, el ser humano, sí, está en una condición de imposibilidad de tener comunión con Dios. No solo no quiere tener comunión con Dios, como nos dice primera los Corintios 2:14, sino que no puede, ¿sí? No puede ni y no quiere, ¿sí? Tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque está apartado de él. Sin la revelación de Dios en la Biblia, el hombre estaría en una terrible situación. Precisamente la revelación de Dios en la Biblia es necesaria para dar la esperanza al hombre de la venida del Mesías, de su Salvador. Bien, y que una vez él vino, entonces registre, ¿sí? Las leyes de él y las leyes hacia la iglesia, las leyes de él hacia el ser humano y de él hacia la iglesia. Bien, entonces la revelación se hace necesaria
porque el hombre se separa de Dios. Entonces el hombre mismo, por sus propias fuerzas, por su propio entendimiento, no puede volver a Dios. Se hace necesario que Dios se revele al ser humano. ¿Para qué? Para que tenga la esperanza del Salvador, venga el Salvador y lo salve y pueda de nuevo tener comunión con Dios. Pero ahora veamos lo que dice Efesios, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bien, entonces nosotros estábamos lejos, estábamos separados de Dios, pero ahora por el sacrificio del Señor Jesucristo hemos vuelto a estar cercanos con Dios, a estar en comunión con Dios. Bien, entonces la revelación se hace necesaria. El hombre está en el problema del pecado y para sacar al hombre del problema del pecado es necesaria entonces la revelación de Dios en la Biblia. Entonces no solo es posible, sino que es necesaria. Bien, ahora, ambas cosas todavía no nos dan el 100% de certeza de la revelación. Pero si hay algo posible y además es necesario, pues yo puedo pensar que es muy probable de que se dé. Bien, pero puede haber algo que sea posible y necesario y pues que no se haga, no se revele. Pero hasta ahora lo que tenemos es que la posibilidad y la necesidad de la revelación, pues nos están llevando hacia un camino, ¿sí? De la certeza o de comprobar esta revelación de Dios en la Biblia. Bien, veamos la tercera. La revelación es probable. Pues no solo es posible, no solo es necesaria, sino que es altamente probable de que Dios se haya revelado. Precisamente ¿por qué? Porque Dios es amor y Él ama al ser humano, quiere que ninguno se pierda y entonces, si es posible que se revele y se hace necesario para sacarnos del problema del pecado, pues es altamente probable que un Dios amoroso pues se haya revelado para sacarnos de ese problema porque nos ama. Entonces, ¿sí? Entonces va a ser preeminentemente probable, o sea, es altamente probable de, de que de acuerdo a los atributos de Dios, entonces, si Dios es Dios, pues va a ser muy probable de que se haya revelado. Veamos qué nos dice la palabra. Dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, Dios se ha revelado. ¿Sí? Hay cosas que Él no ha revelado, pero lo que yo sé, lo que yo puedo conocer es porque Dios se ha revelado a nosotros. Y así va a ser para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos las palabras de la Biblia. ¿Bien? Entonces, es altamente probable porque nos saca del problema del pecado, nos lleva a tener comunión con Dios y se cumple el propósito por el cual Dios creó a la humanidad y es que nos enamoremos de el Hijo Jesucristo y nos vayamos a casar con él. Bien, bien, entonces la tercera, la revelación es probable. Bien, cuarto, la revelación es creíble. Bien, entonces la revelación de Dios no es un hecho, ¿sí? Esotérico, un hecho ocultista. Es un hecho magnánimo que Dios mismo, siendo Dios, se haya revelado al ser humano. ¿Sí? Eso es guau. ¿Sí? Bien. Pero, ¿sí? La revelación tiene que hacerse de una forma de que sea creíble por la gente para que lo identifique en esa revelación. La revelación de Dios no se queda como un milagro, sino se queda como una comprobación evidente de que Él se ha revelado. ¿Bien? Entonces, la sesión anterior vimos las referencias cruzadas de la Biblia, ¿sí? Como la Biblia tiene más de 1 millón de referencias cruzadas, entonces, pues, es muy posible, ¿sí? Prácticamente seguro que es verdad y que mantiene un mismo hilo conductor. Bien, entonces la revelación de Dios debe ser posible, necesaria, probable, pero también es creíble. ¿Por qué? Porque si Dios quiere sacarnos del problema del pecado, ¿sí? Por la necesidad en que estamos,
¿sí? Pues debe ser creíble, debe ser fácilmente entendible, debe ser algo razonable, ¿bien? Y se requiere más dificultad el creer que Dios no se haya revelado. Un Dios amoroso, ¿sí? Que no se haya revelado ante el problema de la necesidad de a quien ama. Entonces, no, lo más lógico es pensar que Dios sea revelado y por lo tanto la revelación es bastante creíble. Bien, veamos qué nos dice la palabra. En primera los Corintios 2 nos dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de nuestros corazones, aún lo profundo de Dios en nuestros corazones. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Bien, que los que amamos a Dios, ¿sí? Vamos a ver cosas magnánimas, cosas especiales en cuanto a la revelación de Dios y lo vamos a creer. Vamos a tener evidencia de que Dios se ha revelado. Veamos la siguiente. Ah, entonces, si la revelación es creíble, pues debe ser razonable, porque ¿cómo yo compruebo que algo es verdad y lo creo? Necesariamente tengo que razonar. ¿Bien? Para creer, yo tengo que haber razonado, ¿sí? Y decir, sí, esto es así, entonces yo de aquí para adelante voy a confiar en esto, voy a creer en esto. Bien, entonces el hecho de que la revelación sea, ¿sí? sea creíble implica que tiene que ser razonable. Entonces, todo lo que está escrito en la Biblia es una apelación a la razón humana. Todos los textos de la Biblia son para razonar. Nos deja evidencia de Dios. ¿Bien? Nos da el entendimiento del mensaje de Dios para el ser humano. ¿Bien? Nada en la Biblia es irracional, porque todo se puede entender. La Biblia es inteligible. Bien, inteligible. Es inteligible la palabra. Bien, vamos a corregirla. No es inteligible, sino inteligible. No, no me deja corregirla. Creo. Bueno, después la corrijo. Vamos a mirarla entonces aquí nuevamente. Bien. Bien, entonces la Biblia es inteligible, es decir, sí, se puede hacer un ejercicio intelectual con la Biblia y concluir razonablemente que la Biblia es verdad, ¿sí? Que lo que dice es el mensaje de Dios para la humanidad. Bien, ¿qué nos dice la Biblia? Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Ven, razonemos. No nos dice, créelo y yo no te doy evidencia. No, la Biblia nos da evidencias de que es verdad. Venid ahora y razonemos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedará. ¿Bien? Entonces, si nosotros razonamos la Biblia, vamos a razonar la verdad de Dios y vamos a aplicarla a nuestra vida, por lo tanto estaremos lejos del pecado, ¿bien? Porque estamos siendo alimentados con los principios de la ley bíblica cristiana que están en la palabra de Dios. Bien, entonces la revelación debe ser razonable si es creíble. Bien, la revelación de la Biblia es inteligible. Necesito el intelecto para entender. Aquí tenemos la siguiente, que es cierta. Creo que ahí me quedó mal el número. Bien. Y dice, la misma Biblia afirma que es cierta, que es verdad. Bien. La misma Biblia se testea a sí misma, se examina a sí. La Biblia afirma que la suma de su palabra es verdad. Pero tenemos evidencias históricas de que la Biblia es verdad. Tenemos registro de los milagros, de la transformación espiritual de personas, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que el testimonio de Mateo fue tan grande que Mateo era un publicano, un cobrador de impuestos para Roma, era una traición a la patria, ¿sí? Era odiado por la gente y ver luego cómo él redacta el Evangelio
para que lo podamos estudiar. Bien, el Evangelio de Mateo. Bien. Entonces, eso es un milagro, eso es una transformación espiritual de las personas. Bien. Entonces nos deja esta evidencia, el cumplimiento de las profecías. La posibilidad de que se cumpliesen todas las profecías es nula, a menos de que lo que diga la Biblia en cuanto a las profecías sea verdad y lo podemos verificar en la historia porque se ha cumplido. Bien. Entonces, sí, eso nos da una satisfacción intelectual a nosotros al leer la Biblia, porque podemos confiar que son documentos, traducciones actuales, ¿sí? Pero que se han usado, ¿sí? A través de los tiempos, en la extensión de la cristiandad. La suma de tu palabra es verdad, como dijimos, y eterno es todo tu juicio de justicia. La suma de tu palabra es verdad. Bien, entonces es importante entender qué es la suma, ¿sí? Y por qué no nos habla de todo, sino la suma. La suma tiene que tener algunos factores, ¿sí? Bien, y esos factores, esas partes a sumar, esos sumandos, bien, implican, ¿sí? Pequeñas extensiones, pequeños conceptos que se van sumando para llegar a la verdad. ¿Por qué dice la suma de tu palabra es verdad? Porque aunque hay leyes bíblicas, no todas las leyes bíblicas son leyes bíblicas cristianas. Lo vimos también porque pues la Biblia nos da unas leyes. Yo las puedo obedecer o desobedecer, pero esas leyes que da la Biblia, ¿sí? Puede ser que ya hoy no están vigentes porque encontramos otra ley posterior que la cambia. ¿Bien? Entonces, por eso es la suma, porque aunque hay leyes bíblicas, no todas las leyes bíblicas son leyes bíblicas cristianas. ¿Bien? Bien. Entonces, por eso dice la suma de tu palabra. Bien, bien, ahora, bien, veamos ahora el concepto, ya entendiendo el concepto de si la Biblia es un fraude, vemos que definitivamente hubo una revelación de Dios en la palabra. Bien, pero esto pudiese ser las opiniones de algunos autores que se compilaron y se han copiado a través del tiempo. Entonces tenemos que ver la autoridad de la Biblia, cómo la Biblia, sí, refleja, evidencia, muestra al mundo a su autor a través de su autoridad. Bien, es decir, la Biblia refleja a Dios. Bien, entonces vamos a ver algunas características. La palabra autoridad viene del latín auctor, que quiere decir autor. Y el significado es originador, iniciador, creador, fuente, autor. Bien, entonces, ¿cuál es el autor de la Biblia? El autor de la Biblia fue el Espíritu Santo. Los autores secundarios fue a los que el Espíritu Santo inspiró para escribir. Bien, bien. Entonces, veamos, autoridad es la capacidad que tiene el autor por el hecho de ser. Por el hecho de ser autor ya tienes una autoridad, tienes una capacidad. Eso que es de tu autoría es una propiedad tuya. Bien, y tienes derecho sobre esa propiedad. ¿Sí? Pero también sobre ese mismo derecho que tienes sobre esa propiedad, también puedes delegar ese derecho a otro. Bien, eso es autoridad, la capacidad que tiene el autor. Dios es el autor de todo, Él es el autor de toda la creación. Por lo tanto, la creación reconoce a Dios como plena autoridad. Bien, bien. Entonces tenemos estos conceptos de autoridad. Vamos entonces a mirar la autoridad bíblica. Como la Biblia es una de las revelaciones de Dios y, y es voluntaria, específica, su voluntad para el ser humano en la Biblia, entonces posee autoridad divina.
podemos comprobar en la Biblia la voluntad de Dios para el ser humano. Bien, pero ¿cómo podemos comprobar en la Biblia la voluntad de Dios para el ser humano? Porque las leyes de Dios son para el bien, para promover la vida del ser humano y no para disminuirla o quitarla. Entonces, la misma Biblia nos da cuenta de su propia autoridad al querer que ninguno se pierda, ¿sí? Al poder saber cuál es la voluntad de Dios para el ser humano. Bien, veamos qué nos dice la palabra. Dice acá, el hecho de que el Espíritu Santo sea el autor de la Biblia le da autoridad a la palabra, le da autoridad a la palabra, le da a la palabra la autoridad de Dios. Yo creo que ahí quedó doble. Bien, es decir, la autoridad divina. Bien, bien. Entonces, vamos a ver cómo la Biblia demanda su propia autoridad. Bien, para entender que la Biblia tiene una autoridad de por sí, no es como un libro cualquiera, entonces es porque ella demanda su autoridad bíblica, la misma palabra. Bien, entonces a veces las naciones se comportan inadecuadamente, desobedeciendo los principios de Dios. Bien, pero, pero eso no me da mi excusa de yo desobedecerlos. ¿Sí? Precisamente, ¿sí? El hecho de que la Biblia tenga autoridad en sí misma por ser la palabra de Dios, me da a mí el privilegio de seguir esas leyes de Dios. Bien, bien. Entonces veamos, la Biblia no es un libro de ciencias naturales. Tenemos que primero saber qué es la Biblia. No es un libro de ciencia, pero sí, ni un libro científico, pero todo lo que habla de ciencia es correcto. La Biblia entonces nos dice que, ¿cómo es? No es un libro de comportamiento personal ni social, aunque trata de esos temas, pero no es un libro especializado en ello. La Biblia es la historia que Dios nos deja para poder, en medio de este mundo, poder elegir a otro, elegir a alguien que haya elegido a Cristo y ser hermanos, ser iglesia con ellos. Bien, esa es la Biblia, la historia de Dios para la humanidad, para el ser humano. Bien, entonces eso es la Biblia como entendimiento del libro. Bien, tampoco es un libro de sociología o antropología, aunque las fundamenta. El fundamento de la antropología y de la sociología es la Biblia. Bien, Dios diseñó al ser humano como un ser social. Bien, entonces, eh, aunque toca el tema de sociología y toca el tema de antropología, no es un libro de ello, sino de nuevo es la revelación de Dios en todos los conceptos para la humanidad. Por ejemplo, un dato es, la Biblia contiene más mandatos o leyes de economía que de cualquier otro tema. Uno quisiese pensar de que la mayoría de leyes en la Biblia son religiosas, pero no es así. La mayoría de leyes que hay en la Biblia son de economía. ¿Eh? Entonces esto nos demanda una autoridad bíblica y es que la Biblia no solo es un documento viejo, sino que es un documento que yo lo puedo entender y vivir en el hoy. Bien, lo puedo vivir realmente. Bien, bien. Tampoco es un libro de historia general, aunque la Biblia habla de historia. ¿Sí? Dios se presenta como Dios de la historia de los individuos y naciones. Y todo lo que habla la Biblia de historia es correcto. ¿Bien? Pero no es un libro de historia. Es un libro para que lo tenga enfrente y el creyente y pueda enseñar a otros. ¿Bien? Es la palabra de Dios, la voluntad de Dios para el ser humano. Bien, bien, bien. Inclusive algunos dirían que la Biblia es un libro de psicología. ¿Por qué? Porque hay gente que conoce a Dios, lee la Biblia y tiene sanidad interior. Bien, claro que habla de psicología, claro que habla de el tratamiento de la psiquis, del alma, de la mente, la voluntad y las emociones, ¿sí? Pero no es un libro de psicología, ¿sí? Bien, profundiza en este tema, pero no es un libro realmente de técnicas psicológicas, aunque habla de ello.
Otros dirán que es un libro de religión, ¿sí? Y es más, la Biblia es la mejor obra religiosa que se haya hecho. Pero aunque sea la Biblia la base para una fe verdadera, no es un libro de religión. Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia sobre todo es una revelación de Dios. Precisamente la revelación en el registro de su palabra para la humanidad. Entonces, eso es la Biblia, es una revelación de Dios. Es un libro de la revelación de Dios para el ser humano. Bien, bien, entonces un libro de religión exclusivamente solo tendría aplicaciones religiosas, mientras que un libro, ¿sí? Que es la palabra de Dios, pues va a tener palabra para cada asunto de la vida. Y eso es lo que es la Biblia. Bien, bien. Veamos entonces la autoridad de la Biblia porque Dios se ha dado a conocer al ser humano. Bien, bien. La Biblia se trata del relato exacto y confiable de la autoridad de Dios. Bien, de eso se trata la Biblia, de la autoridad, de la autorrevelación de Dios, cómo Dios se ha revelado al ser humano, cómo esa revelación de Dios a través de Jesucristo nos aleja de la vida pecaminosa y nos da la bienvenida a una vida con Él y en paz. Bien, ahí lo bajé. Bien, entonces la Biblia en sí es la palabra de Dios. Bien, bien. Entonces veamos ahora fuentes falsas de autoridad de la Biblia que demandan obediencia. Entonces, hay gente o hay instituciones que dicen que proponen una autoridad bíblica que es falsa y quiere que la gente la siga. Vamos a verlo. Yo creo que nos queda más claro con los ejemplos. Por ejemplo, la Iglesia de Roma, es decir, la Iglesia Católica hoy. ¿Sí? Consideras que sus fuentes de autoridad son, primeramente, el Papa, luego lo determinado en los concilios, luego la tradición y por cuarta vez parte la Biblia. Bien, pero la Biblia es la palabra de Dios. Bien, debe estar es sobre todo lo demás. Bien, pero acá hay una fuente falsa de autoridad bíblica. ¿Por qué? Porque dice, sí, nosotros creemos en la Biblia tiene autoridad, pero la tradición es más importante que la Biblia. Los concilios y el Papa mismo. Bien, entonces, he allí, ¿sí? Una falsa autoridad dada por la Iglesia Católica a la Biblia y le da una autoridad de cuarto lugar, no de la preeminencia, no del primer lugar. ¿Bien? Entonces, eso es una falsa fuente de autoridad para la Biblia. La Biblia al no ser de interpretación exclusivamente personal, exclusivamente individual. Yo puedo leer la Biblia y tener un concepto, pero debo edificarme con otros hermanos, discutirlo y ver si es verdad o no. Bien. Entonces, la Biblia, aunque como no es de explicar, es interpretación mía propia, sino necesito a la iglesia, necesito a más hermanos. Entonces, eso hace ver que la Biblia no puede en sí estar bajo la autoridad del criterio humano. Bien. Entonces, la Biblia está bajo la autoridad de Dios. Por eso es la palabra de Dios. Veamos otra, la razón humana, el razonamiento. Entonces, eh, en el humanismo, pues se afirma que para la vida y para la fe se fundamenta en ellos la razón, ¿bien? Pero que la razón nos lleva a entender que la Biblia es exclusivamente personal, nuestras interpretaciones, ¿bien? Pero si entendemos bien el hecho de que la razón humana existe, en lugar de oponerse a la Biblia, lo que hace es darle más lugar y ayudarla a que sea cada vez más entendida con los versículos eh, que podemos ver a lo largo de ella. ¿Bien? Bien, entonces, la religión, además de ser un asunto del ser humano, no solo es un asunto personal, sino es un juicio de cómo es la realidad. Eso es la religión. ¿Cómo yo entiendo la realidad?
¿sí? Y no me incluye a mí mismo, sino a toda la creación. ¿Bien? Entonces no se puede fiar la Biblia a la razón humana y que la razón humana tiene una autoridad, ¿sí? Y le da una autoridad a la Biblia. No, la Biblia adquiere su autoridad de forma divina, no de forma humana, ¿sí? Es la palabra de Dios revelada. Bien, lo podemos ver con Moisés. C, la iglesia, los apóstoles y los profetas. ¿Mm? La iglesia puede mandar autoridad sobre la Biblia, ¿sí? O los apóstoles y los profetas. ¿Mm? Entonces, ejemplo, eh, son falsas fuentes de autoridad que una iglesia diga, no, esto es lo que es la Biblia, no, o que unos obreros o unos profetas lo digan, ¿sí? Bien. Por ejemplo, tenemos una falsa fuente de autoridad en la Biblia en el movimiento de apostólico, digamos, neoevangélico, donde hay algunos que se hacen llamar apóstoles y que tienen autoridad sobre los pastores, pero también sobre la revelación de Dios independiente de la Biblia y con la Biblia misma. Bien. Porque, por ejemplo, ellos dicen, no, yo soy el apóstol, entonces Dios me reveló esto y entonces eso ya se vuelve autoridad. Y entonces esos apóstoles son una falsa fuente de autoridad, ¿sí? Hacia la Biblia, dándole a la Biblia menos autoridad y ellos poniéndose en autoridad sobre la Biblia. Bien, bien. Entonces debemos cuidarnos de estas ideas y son falsas fuentes de autoridad. Bien, bien, entonces tenemos acá nuestra frase común. La Biblia determina lo que es la iglesia y no la iglesia lo que es la Biblia. Dios ya nos dejó un énfasis para hacer iglesia. Bien, y ni la iglesia misma, ni los apóstoles, ni los profetas tienen autoridad de rebajar la autoridad de la Biblia. Bien, veamos el de líderes eclesiales. Es un caso similar al anterior, pero ya no como obreros, como apóstoles, como pastores, sino cualquier líder dentro de la iglesia. ¿Sí? Él puede achacarse a él autoridad sobre la Biblia, menospreciar la autoridad que la Biblia ha dado. Bien. Aquí dice el desempeñar un servicio a Dios, inclusive que eh, incluye que tenga autoridad sobre algunos hermanos. No permite que aquel líder demande obediencia, ¿sí? A su interpretación bíblica. Por más de que sea líder, ¿sí? No, su interpretación bíblica sin evidencias no puede mandar una obediencia, porque entonces, ¿sí? Él como líder eclesial tendría que estar en mayor autoridad que la Biblia para que eso no fuese considerado perjudicial. ¿Bien? Dice, el desempeñar un servicio a Dios, inclusive que tenga autoridad sobre algunos hermanos, no permite que aquel líder demande por obediencia su interpretación bíblica o pensamientos. La Biblia determina cómo debe ser el liderazgo de la iglesia y no el liderazgo tiene autoridad para determinar los asuntos de la iglesia. Ya Dios lo diseñó de manera general y eso lo vemos en las cartas paulinas. Bien, ahora vamos a ver acciones en contra de la autoridad bíblica. Bien, en lo que vimos anteriormente era gente que pudiese decir que tiene autoridad más arriba de la Biblia. Pero ahora vamos a ver cómo nos podemos oponer a que la Biblia tenga autoridad. Entonces, la primero es el concepto de autoridad. Si no le damos la autoridad a la Biblia, entonces le vamos a dar la autoridad a otra cosa, a veces a la iglesia, al pastor, ¿sí? Bien. Entonces, de nuevo, acá hay énfasis en autoridades eclesiales diferentes a las que dice la Biblia. Bien, recordemos que la Biblia da la autoridad de la iglesia a los hombres. Los hombres adultos tienen la autoridad en la iglesia. Los hombres miembros de la iglesia, adultos, creyentes, son los que tienen la autoridad en la iglesia.
Dentro de esos hombres, Dios da unas condiciones específicas para que se tengan los ancianos. Los ancianos, al ser hombres, pues tienen y hombres adultos, pues tienen la ventaja de que la misma Biblia dice que los hombres son la autoridad y ellos son hombres, ¿sí? Pero además los ancianos, además de tener autoridad sobre la iglesia, tienen gobierno sobre la iglesia. ¿Bien? Los ancianos gobiernan. Entonces, ese gobierno quiere decir vigilar que las leyes se cumplan y castigar al que no cumpla la ley para proteger al que sí la cumple. Bien, bien, bien. Vamos entonces ahora a verificar acá estos dos últimos conceptos y que esto lo vimos la sesión eh, 3, pero yo avancé un poquito y luego empezamos más adelantico. Entonces vamos a mirar el concepto de veracidad de la Biblia. Bien, bien. ¿Es la Biblia para nosotros o fue solo para los de su época? Esa sería entonces la pregunta, porque puede ser que digamos, no, si la Biblia tiene autoridad, definitivamente tuvo autoridad para los judíos, para la iglesia primitiva, pero hoy seguirá teniendo autoridad. ¿Bien? O ya no. O fue un escrito para los que vivieron antes. Bien. Entonces, básicamente esta pregunta, ¿sí? Implica que si la Biblia es para nosotros hoy, pues debe seguir teniendo autoridad. Mas si la Biblia ya no fue para nosotros, es una cosa de antes, pues no es necesario que tenga autoridad, aunque tuvo la autoridad en la época de esas personas. Bien. Entonces vamos a mirar qué es lo lógico. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo puede, o sea, cómo podemos tener una enseñanza común para gente tan diferente y que vivió en épocas tan lejanas y tan diferentes? ¿Sí? ¿Cómo podemos tener el mismo significado para una nación que para otra si la nación va haciendo su propia cultura? Esas serían las preguntas. Entonces, ¿cómo hacer? Si cada nación tiene una cultura, cada nación tiene una forma de pensar, ¿cómo entonces voy a afirmar que la Biblia también es para nosotros y no solo para los de que vivieron en la época de lo que narra la Biblia? Bien, entonces vamos a mirar acá que la Biblia es la verdad para la humanidad. Trata los principios de cada conocimiento. Es la ley natural dada por Dios al hombre, ¿sí? La ley que sigue. O sea, después de la que Dios le dio la ley natural al hombre, la siguiente ley que le dio fue la ley bíblica. Bien. La cultura precisamente es la respuesta ante las leyes dadas por Dios al hombre y a el lugar donde ese hombre se encuentra. ¿Cómo yo respondo a las revelaciones de Dios? Eso es lo que me forma la cultura. Bien, bien. Entonces, ¿la Biblia sigue teniendo autoridad? Sí, sigue estando para nosotros hoy vigente. Bien. Aunque es un libro viejo, ¿sí? Que se escribió hace mucho tiempo, sigue estando vigente para la humanidad. Bien, hace 2 días se cumplió el aniversario de la primera impresión de la Biblia en una imprenta de tipos móviles, bien, que fue con Johannes Gutenberg en Maguncia y fue el 23 de febrero el día que él, sí, entregó ya la Biblia impresa en su imprenta, que fue lo ¿En primero. qué año? 1500, no, 1400, Gutenberg, 1480 y 56, 86, no recuerdo, pero es 56 o 86. Creo que fue 50 y pico, 1400 algo, Gutenberg. Entonces, allí ya tenemos una Biblia hecha, ¿sí? Una Biblia impresa en la imprenta, ¿bien? Y desde ese tiempo, la Biblia empieza a imprimirse en una mayor cantidad que cuando se copiaba. Antes solo eran los copistas, ¿sí? Que copiaban la Biblia para tener una nueva Biblia, pero ahora con la imprenta, pues se puede imprimir mucho más rápido y a menores costos. ¿Bien? Entonces, podemos, ¿sí? Ver
que desde esa época la Biblia se está imprimiendo y se sigue imprimiendo. Si no fuese necesaria para hoy, pues ya no se imprimiría. Pero hoy sigue siendo el libro que más se imprime por año en la historia. Entonces, la Biblia definitivamente le da una autoridad a nosotros, nos da una autoridad a nosotros por el hecho de que sigue vigente hoy. Bien, bien. Entonces tenemos esa idea allí. Bien. Y ahora, ay, voy a pasar a la otra. Veamos un poquito la interpretación y aplicación de la Biblia contemporáneamente. O sobre ello vamos a mirar. Bien. O sea, entonces, si la Biblia sí es para hoy, entonces la Biblia, para nosotros, la Biblia tiene una autoridad sobre nosotros hoy. ¿Sí? Es ilógico que si la Biblia no es para nosotros, pues tenga autoridad sobre nosotros. ¿Sí? No, va a tener autoridad si sí es para nosotros. Entonces, el hecho de que entendamos que la Biblia sí funciona hoy, ¿sí? Y podamos evidenciarlo, pues le da una autoridad intrínseca a la Biblia, ¿sí? Misma sobre nosotros. Pero si no es para nosotros, pues no nos importaría la Biblia. Bien. Entonces, ¿cómo hoy interpretar la Biblia? ¿Sí? Porque ya vemos que, de acuerdo al pensamiento, pues es lógico que entonces la Biblia tenga autoridad sobre nosotros si es para nosotros, para nuestra época también. Pero, ¿sí? Nosotros tenemos, como decíamos allí, otra cultura, ¿sí? Entonces, eso cambia lo que dice la Biblia, cambia la conclusión, cambia el mandato. No, pero sí puede influirnos en la manera que la interpretemos. Entonces tenemos que verificar que la Biblia son leyes, ¿sí? Y por lo que se debe entender primero es el concepto de las leyes. La Biblia son mandatos, estatutos, leyes, mandamientos para el ser humano. No son solo historias de personas que vivieron antes. Las historias están allí para comprobarnos, ¿sí? La obediencia y la desobediencia a las leyes que Dios había establecido que genera. ¿Bien? Esas son las historias de los personajes bíblicos. ¿Bien? Pero en sí lo que la Biblia nos está comunicando es las leyes de Dios para vivir en la esperanza del Salvador, ¿sí? Que es todo el Antiguo Testamento, y luego, ¿sí? La posibilidad de ya vivir con Dios nuevamente una vez aceptamos a Cristo como Señor y Salvador es completa. ¿Bien? Y podemos ahora volver a estar en comunión con Dios. Y eso es las instrucciones para estar en el mundo, pero ya no siendo del mundo, teniendo comunión con Dios, y eso es lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, a la larga tenemos es una continua serie de leyes. ¿Sí? Las leyes es la parte fundamental de la interpretación bíblica. Si no entendemos la Biblia desde su concepto legal, ¿sí? Sí, y ya de una pasamos a un concepto emocional, a un concepto religioso, a un concepto moral, ¿sí? Entonces, pues vamos a perder. Ejemplo, por ejemplo, los jesuitas, el Papa hoy en día, ¿sí? Ellos no creen que la Biblia tenga autoridad como tal de la palabra de Dios. Bien. Ellos lo que creen es que la Biblia es un buen libro para tener buena moralidad, para tener buenos comportamientos. ¿Sí? Pero ¿por qué no creen que la Biblia tenga plena autoridad como palabra de Dios? Porque ellos tienen por encima de la Biblia sus tradiciones, los concilios y la voluntad del Papa mismo. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos que entender que si la Biblia nos enseña las leyes, por lo tanto, Dios estableció esas leyes para el bien de las personas, porque las leyes se establecen es para el bien, no para el mal. Entonces, las leyes fueron establecidas para el bien de las personas. Entonces, el concepto de ley es clave para la interpretación bíblica. Bien, bien. Entonces, este concepto de ley lo vimos ya en la tercera sesión, pero quiero acá hacer un énfasis específico. Bien, y es la Biblia podría ser un compendio de leyes que sean un fraude, ¿cierto? Eso podría pasar. Entonces la Biblia es un fraude.
Pero lo que vemos es que las leyes bíblicas en la vida de los individuos, ¿sí? En la vida de las familias, en la vida de las localidades, de las regiones, de las naciones, ¿sí? Y del mundo entero, en la medida que se viven, necesariamente generan libertad. Necesariamente. Siempre. No importa la nación, ¿sí? Siempre van a generar libertad las leyes bíblicas. ¿Por qué? Porque precisamente la evidencia de que la aplicación de las ideas bíblicas generen libertad nos está diciendo, ¿sí? Que la Biblia entonces es verdad. Y que no solo es verdad, una verdad teórica, una verdad comportamental, sino que es una verdad hoy en práctica para nosotros. ¿Eh? Entonces, por eso la historia es tan importante para defender la Biblia. La Biblia es inerrante porque se mantiene históricamente. Bien, pero no se mantiene históricamente porque se ha hecho la modernización o la versión 1.2 o 2.1, ¿sí? Como un software. No, la Biblia, ahora ha habido traducciones, ¿cierto? Pero en sí, sí, la Biblia sigue siendo la misma. Desde que se aprobó el canon, son los mismos libros, es la misma información. Bien, pero nos sirve para hoy. Entonces, cuando nosotros tenemos evidencia en la vida misma de nosotros mismos, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros lugares donde se han aplicado estos principios bíblicos, podemos evidenciar la libertad porque realmente son los principios de verdad y es lo único que funciona en la realidad. ¿Bien? Entonces, no solo tenemos la evidencia bíblica para que yo crea en Dios y me quite la ley del pecado y de la muerte, sino que además de eso, para que ahora pueda vivir con los principios correctos y pueda vivir en libertad en medio de una generación perversa. ¿Bien? Recordemos, yo no sé si con ustedes, no creo que no, oye, pero voy a decirle a Sara, eh, eh, no nos hemos visto Monumental con ustedes. Podríamos hacer un día un cineforo de análisis de esa película, de ese documental. Monumental es un documental acerca de eh, las instrucciones de Dios para dar libertad a las naciones. ¿Bien? Entonces, allí se explica, pues, qué es lo que ha hecho Dios y básicamente es la historia de cómo se fundaron los Estados Unidos, ¿sí? Y cómo Dios dejó instrucciones para que no solo los Estados Unidos, sino cada nación usara los principios bíblicos en el nivel nacional. ¿Bien? Y cómo se hace. Y los Estados Unidos cuando iniciaron, lo hicieron. Y es la única evidencia en la historia, la única forma en la historia que tenemos que ha producido libertad en todas las áreas. ¿Sí? Es decir, la única evidencia en la historia que se produce libertad es la aplicación de los principios bíblicos. Y tiene una frase que me llama mucho la atención, es, si alguien quiere experimentar otra cosa, lo puede hacer, pero no va a producir libertad en su nación. Necesariamente, para que produzca libertad, tiene que aplicarse los principios cristianos. Bien, y esos principios los aplicamos en todo nivel, desde nosotros como individuos hasta pues, los niveles globales. ¿No? Entonces, el hecho de que la Biblia sea vívida en la realidad y produzca la libertad hoy mismo, ¿sí? Hoy implica que necesariamente la Biblia tiene autoridad y es verdad. ¿Sí? Y no puede contener error, porque si contiene error, pues no funcionaría en la realidad para producir la libertad. Eh, anteayer me vi un video sobre los derechos humanos. Había unas personas criticando acerca de los derechos humanos al presidente Bukele, ¿bien? De Salvador. No a los cubanos ni en Venezuela, ¿sí? O en los países musulmanes, ¿sí? En Irán, por ejemplo. Bien, bien, que hay mucho menos derechos humanos que en Salvador. Pero el vecino, ¿sí? Eh, hay o sea, cerca en Centroamérica está Nicaragua, y Nicaragua, pues hay es el país que más ha crecido en cambio de no asegurar los derechos humanos. ¿Cómo ha cambiado ello?
Bien, y eso es ahí mismo en Centroamérica. Y sin la cristiandad no existirían derechos humanos. Y eso es verdad. Pero ¿de cuál es la fuente de los derechos humanos? Es la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿por qué vamos a defender los derechos humanos si no creemos en Dios? Si no creemos en Dios, ¿sí? Entonces, no, ¿para qué vamos a defender los derechos humanos si cada cual podría hacer lo que bien le pareciese? Entonces, tiene que existir una ley común. Esa es la ley natural. ¿Bien? Obviamente, yo como ser humano digo, no, pues protejámonos para que no nos acabemos, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Eso lo puedo entender por ley natural. ¿Bien? No necesariamente tengo que creer en Dios. Pero el hecho de que haya esa ley común para mí y para ti implica que hay un establecedor de esa ley. O sea que sí hay Dios. ¿Sí? Entonces, yo no puedo vivir solo de moralidad. ¿Sí? La moralidad no es la causa, es la consecuencia individual de la interpretación de las leyes de Dios para el ser humano. Esa es la moralidad. Entonces, yo no puedo decir, no, yo no creo en Dios, pero yo quiero que todo sea para bien. No, necesariamente tiene que existir un Dios y unas leyes para que voluntariamente todos podamos obedecerlas porque funcionan en la realidad produciendo más libertad. Bien. Entonces el tema de aquí de la ley es importante, ¿sí? Es un tema importante para ver que la Biblia es inerrante. Porque si vemos la Biblia como un libro de literatura, pues vamos a encontrar errores en la Biblia. Bien, bien, por ejemplo, ¿sí? El más famoso de todos es que eh, dice en Marcos, y bueno, y lo vimos también, pero dice en Marcos que la hora de la crucifixión del Señor fue a la hora sexta, ¿sí? Perdón, a la hora novena, ¿sí? Pero el Evangelio de Lucas dice que fue a la hora sexta. Ahí hay un error. Pero si no entendemos el contexto de la ley, ¿sí? Entonces lo vemos como un error. Pero cuando miramos que es que el Evangelio de Marcos fue escrito hacia los judíos, porque es el Evangelio de Pedro, y el ministerio de Pedro fue hacia los judíos, mientras que el Evangelio de Lucas fue escrito hacia el imperio, ¿sí? Y la medida del tiempo entre los judíos y los romanos era diferente, ¿sí? Bien. Entonces, perdón, Lucas dice no la hora sexta, sino la hora tercera. Entonces, claro, ahí vemos la diferencia. Hay una ley allí. ¿Cuál es la ley? Este evangelio se escribió hacia los judíos y este hacia Roma. ¿Eh? Esa es la ley que hay. Por eso Lucas hace esa introducción a el excelentísimo Teófilo, ¿eh? Que no era un judío, ¿cierto? Entonces, tenemos que ver la Biblia en todos sus aspectos desde la ley. ¿Bien? Y así entonces vamos a ver que no se contradice. ¿Eh? Correcto. Entonces, esta interpretación de la ley es bien clara, es bien importante. Bien, bien. Entonces, esta segunda sesión es un poquito más corta que las otras. También cuando la hicimos me demoré un poquito menos, ¿sí? Pero ahora pues pasemos a un tiempo de preguntas, bien, respecto a ello. ¿Cómo podemos nosotros garantizar que la Biblia, que primero que Dios se haya revelado en la Biblia? Y que si Dios se reveló en la Biblia, ¿cómo podemos asegurar que es verdad hoy? Pues tenemos que asegurarlo viviendo esos principios hoy. Si vivimos esos principios hoy, necesariamente se produce la libertad. Y si se produce la libertad con esos principios, pues la Biblia es verdad. ¿Bien? Y es inerrante. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer los que no creen en Dios, pero quieren libertad? ¿Qué quieren hacer? Tomar los principios de la Biblia sin la idea religiosa de la Biblia y sin el Dios de la Biblia. Les cuento que no funciona. ¿Por qué? Porque la gente para obedecer las leyes de la Biblia toma una decisión personal e interna. Yo no puedo obligar a la gente a obedecer las leyes de la Biblia. Precisamente se necesita un aspecto religioso, un aspecto de Dios, para que yo tenga la fe y decida libremente yo obedecer esas leyes, que sí funcionan. ¿Sí? Pero por más que yo haga un listado de las leyes y obligue por la ley civil
a que la gente haga esto, ¿sí? La gente puede desobedecer. ¿Por qué? Porque no tiene una decisión interna, sino solo una decisión externa. ¿Bien? Tiene que partir de lo interno, de un compromiso propio de su corazón. Cuando viene solo de una decisión externa, la ocasión hacia el ladrón. ¿Sí? Entonces, no, esto es lo que no debo recibir soborno. ¿Sí? Pero me llega el soborno perfecto, ¿sí? Y yo lo recibo. ¿Por qué? Porque no hay algo interno que diga, así me estén dando todo el dinero del mundo, yo no voy a hacer eso. ¿Sí? Eso solo se logra con una convicción interna y eso solo se logra a través del pensamiento religioso. ¿Bien? Entonces, puede ser que no todos sean cristianos en una nación, ¿sí? Pero si hay un número de cristianos que está obedeciendo, ¿sí?, la palabra de Dios, las leyes de Dios, va a producir libertad en su nación. ¿Sí? No necesitamos que todos lo sean. ¿Sí? Bien, sino que un número. Ahora, ¿cuánto es el número? Depende. Depende en cada nación. Hay naciones con poco número que generan bastante libertad y la gente los sigue, o hay naciones que se requieren bastantes personas. ¿Bien? Entonces, es una cuestión de la interpretación de la ley. Esta parte de la autoridad bíblica, de la revelación bíblica y entender en la vida real que la Biblia no es un fraude. Bien, porque si entendemos la Biblia como lo es, como es, que son leyes, pues tenemos evidencias de que es verdad. Si no entendemos la Biblia como leyes, ¿cómo entendemos hoy la Biblia? Básicamente, sí, hay unas leyes en el Antiguo Testamento, luego viene la vida de Cristo y luego, bueno, la vida de los apóstoles, pero las leyes solo están en el Antiguo Testamento. No, toda la Biblia tiene leyes, la suma de su palabra es verdad a través de leyes, de mandatos, de mandamientos, de estatutos. Bien, bien. Entonces, el entendimiento total de la Biblia como leyes es lo que nos va a dar la aplicación para la libertad individual y también hasta la de todas las naciones. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que sucede, y acá que está Carlos, en Venezuela, es que la iglesia, o no digamos, hermanos de la iglesia, están empezando a entender los principios. ¿Sí? ¿Bien? Pero no solo es entender, no solo es saberlos acá, es poder trabajar juntos en lo que Dios nos mande para comunicarlos a otros y para que se empiecen a vivir. ¿Bien? Pero lastimosamente, ¿sí?, la iglesia en su parte general o su liderazgo no lo entiende todavía. Pero así debe ser. Uno diría, no, pues sería mejor que ya todos lo entendieran, todos los líderes y ya. No, porque el Señor Jesús vino y trabajó con unos pescadores que ni sabían leer y escribir. ¿Por qué no fue mejor al concilio y convenció a los sumos sacerdotes? Porque se requiere una convicción interna, no externa. ¿Sí? Y él trabajó con la gente, ¿sí?, y esas personas trastornaron el mundo. ¿Eh? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lograr trabajar juntos y extender el reino. ¿Sí? Extenderlo en lo que Dios nos mande hacer. Porque Dios es el que lo extiende, el que hace el trabajo, el que hace esas conexiones divinas, y va a llegar el momento en que sea tan obvio esa ley, ¿sí?, que hay un remanente cristiano que lo va a aplicar. No es que toda la nación lo vaya a hacer, ni siquiera toda la iglesia, ¿sí? Porque es más, la Biblia dice que esto va a ser peor cada vez más, ¿sí? Pero dentro de eso va a haber un remanente que aplique lo correcto y va a ser la luz para la nación. Bien, van a vivir en libertad de ellos y van a afectar a la libertad de la nación para incrementarla. Bien, no siempre para que esto sea de nuevo el paraíso, pero sí para que suba el nivel de libertad y si los demás no quieren verlo, no quieren obedecerlo, pues haya un juicio justo cuando se haga el juicio de las naciones. El ejemplo lo vemos en el libro de Jeremías. Cómo Jeremías enseñaba, les enseñaba la profecía. Cómo no le creían, ¿sí? Bien. Y luego unos sí creyeron, ¿sí? ¿Y qué pasó con los que sí creyeron? Pues se rindieron ante Babilonia. Era lo que yo les decía, ríndanse ante Babilonia. Y los otros, no, ¿cómo nos vamos a rendir? Pero esos que creyeron fueron los que fueron al exilio y luego volvieron y pudieron volver a construir el templo. ¿Bien?
Bien, entonces eso es lo que sucede. Puede aumentar el mal, pero si hay un número de cristianos que obedece la Biblia desde las leyes, le da la veracidad a la Biblia y va a dejar un testimonio para su nación. Bien, muy bien. Entonces esa es como la idea de en esta segunda sesión, es hacer como esta introducción de que la revelación es posible, de que la Biblia en sí tiene autoridad y que no hay otras fuentes que se puedan asumir o, digamos, tomar esa autoridad de la Biblia, ¿sí? Y que esa autoridad de la Biblia, si yo la veo en forma de leyes, la puedo vivir como individuo. ¿Bien? Entonces, un concepto fundamental para entender la inerrancia bíblica es que la Biblia son leyes. ¿Bien? No son cuentos, ¿sí? No son narraciones, sino todo eso está en el marco de leyes que está enseñando Dios. ¿Sí? Esas desobediencias de Israel, hizo lo malo ante los ojos de Dios es porque no siguió las leyes de Dios. ¿Sí? Entonces, mire lo que pasa cuando no siguen las leyes. ¿Bien? Bien. Entonces, esa es la idea, ¿no? Bien, entonces algunos comentarios, preguntas que tengamos sobre este asunto, pues podemos hacerlo, ¿sí? Yo voy a mirar en el chat si hay algo escrito. Mm, bien, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos comentar este tema acerca de la autoridad de la Biblia, acerca de la revelación de la Biblia y también de las fuentes no fidedignas de autoridad de la Biblia y del concepto de la ley hacia la Biblia. Bien. Eh, O- Algo que, pena, dale, dale. em, acerca de lo que las leyes de la Biblia. La participación de la mujer dentro de la Biblia que Dios aconseja, pues uno ve a veces que hay mujeres empoderadas, dijo, dicen por ahí, que quieren a veces pasar la autoridad, a veces hasta avergonzar a los hombres en la iglesia, ¿no? Sus esposos. No sé hasta dónde realmente uno debe de guardar esa, sabiendo también cómo guardar esa distancia y esa obediencia al Señor para honrarlo a Él. A Oh, sabiendas que a veces realmente los hombres escasean por compromiso en la iglesia. ¿No? muchísimo. Tristísimo, o sea, qué triste. Pero entonces uno dice, ¿cómo lograr ese equilibrio para no, para siempre dar al Señor la honra, ¿no? Y Bien, traer paz. Y, es una buena pregunta y tocas un tema que es fácilmente evidente, ¿sí? Y es el tema mujer. Recordemos que primero, pues hay más mujeres que hombres en la iglesia. ¿Eh? Los hombres somos menos obedientes al concepto religioso que la mujer, ¿sí? No porque las mujeres sean más emocionales, porque la religión no se trata de emoción, ¿sí? Porque realmente los hombres somos mucho más débiles que las mujeres en las emociones, ¿sí? Pero, pero sí porque el hecho de que yo razone la religión me implica un compromiso personal. Ese es el problema de la religión, que implica un compromiso independiente, individual e interno. Y los hombres no queremos compromiso, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque compromiso implica responsabilidad y al ser hombre implica no solo responsabilidad, sino liderazgo, ¿cierto? Entonces, pues por eso hay más mujeres que hombres. Pero el hecho es que recordemos las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado del hombre era que ahora le toca trabajar con esfuerzo. De la serpiente era arrastrarse. Fue también una consecuencia y del hombre una. Pero la mujer fueron dos consecuencias. Dios les dio dos. ¿Cuáles fueron? La primera, ¿sí? Es que iba a multiplicar el dolor de su parto. O sea, que ya dolía, pero ahora va a doler más. Y segundo, que ahora no iba a estar en el mismo nivel de autoridad de su esposo como Dios diseñó, sino bajo su esposo. Así fue desde el pecado hasta que vino Cristo. Pero cuando viene Cristo, la mujer vuelve a tomar el mismo, ¿sí? Nivel de gobierno en la familia, ¿bien? Nivel de autoridad en la familia. ¿Bien? Eso solo lo hace Cristo. Entonces podemos ver la evidencia histórica de qué pasaba con la mujer antes de Cristo y después de Cristo. Y la Biblia nos deja una ilustración para eso, que es la mujer samaritana. ¿Mm? Recordemos cómo sucede
digamos, el pasaje de la mujer samaritana. Cristo estaba al norte y iban para Jerusalén. ¿Qué dijo el Señor? No, ¿qué hacían? Bordeaban Samaria, pasaban al otro lado del Jordán y se venían por el lado este del Jordán hasta Jerusalén. Pero ¿qué dijo el Señor? No pasemos por Samaria, que es más corto. ¿Sí? Pero ¿cómo vamos a pasar por ahí? Pasaron y se encuentra la mujer samaritana. Bien. Y le habla a la mujer. Dice, y el Señor le habló. ¿Sí? En esa época a la mujer no se le hablaba ni siquiera los hombres. ¿Sí? A una mujer extraña no le podían hablar. ¿Sí? Es más, la mujer no era como hoy que hablaba con su esposo, no. ¿Sí? La mujer eh, tenía que pedir permiso para hablar con su esposo si quería hablar con él. ¿Sí? Pero eso era algo excepcional. Es el esposo el que decidía cuándo hablaba con ella y si hablaba con ella o no. Es más, ¿sí? La mayoría de personas, o sea, de matrimonios, dormían separados, no dormían en la misma cama, ¿cierto? Solo que el esposo invitaba a la mujer, ¿sí? Pero cuando él quería, ¿sí? Más. ¿Qué pasa con el Señor? El Señor trata a la mujer, le devuelve su lugar de autoridad y de gobierno en la familia y vemos un cambio en la situación de la mujer. Entonces tenemos evidencia histórica de que el principio bíblico de que Dios a ambos nos creó con la misma dignidad, varón y hembra nos creó, Génesis 1:27, es verdad y produce libertad. Bien, entonces la cristiandad es la mejor noticia para las mujeres. En cualquier otra religión, la mujer está oprimida. En la cristiandad, no. Pero, ¿sí? No termina allí. No solo se le recupera el lugar a la mujer, ¿sí? Su dignidad, sino que se maximiza, o digamos no se maximiza, sino se reconoce su principal función. ¿Bien? ¿Cuál es esa función? La de educación de la siguiente generación. ¿Bien? Entonces, ¿sí? Eso no hay mejor persona que lo haga que una mamá. ¿Sí? Y no porque sepa mucho, ¿sí? Sino que lo hace naturalmente. ¿Bien? Entonces, eh, por eso Dios no le da autoridad a la mujer en la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Se la da a los hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la iglesia es un asunto, pero hay un asunto aún más importante, y es la educación de la siguiente generación. ¿Sí? Entonces, por eso la mujer no tiene que complicarse con la autoridad de la iglesia. Claro, la mujer debe servir a Dios, debe tener vida ministerial, claro que sí, pero no tiene autoridad en la iglesia. ¿Sí? Entonces, ella pues usa su don, el don que Dios le haya dado, los dones que le haya dado en su vida ministerial, y ya, pero se quita esa carga de la iglesia. Bien, es una buena noticia para la mujer. ¿Para qué? Para que se concentre en su mayor carga que tiene, que es la educación de sus hijos, ¿sí? Su casa. Bien, entonces se recupera la dignidad de la mujer y el valor de la mujer para dar libertad a una nación. Bien, todo el esfuerzo de la iglesia, ¿no? Para llevar los principios bíblicos a los individuos, a las familias, a la nación, a la localidad, a la nación y a las naciones, es solo la mitad del trabajo. La otra mitad del trabajo es las mamás en la casa. Es más, recordemos la frase famosa, la mano que mece la cuna gobierna el mundo. ¿Por qué? Porque ellas están preparando a la siguiente generación, están preparando el pensamiento a la siguiente generación. Entonces, esa es la labor primordial, por eso no le da esa autoridad. Ahora, a veces los hombres no tomamos esa autoridad. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Las mujeres la toman y ahí es donde falla. Veamos el ejemplo de Débora. No habían hombres, ¿sí? Había que hacer guerra, ¿sí? Entonces Débora es juez, ¿sí? Pero apenas Balaam está listo, ella le entrega a él, ¿sí? Pero Balaam no estaba listo, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó Balaam con Débora? Un viaje de 3 horas. Pero apenas fue la guerra, no, usted se lo hágalo. Y le tocó a Balaam prácticamente poner el pecho, ¿sí? Pero ella entregó al hombre, ¿bien? Entonces, ¿sí? En la medida que haya hombres, la mujer siempre es ayuda idónea.
No solo es ayuda idónea por ser esposa, sino por ser mujer. Entonces, la mujer es la ayuda para que los hombres lideren, pero los hombres no sabemos liderar, ¿sí? Y no queremos, ¿sí? Pero el problema es cuando la mujer nos pone, nos toca, ¿sí? Obviamente, la mujer, pues Dios le dio más capacidad de entendimiento que el hombre. Entonces, por eso, pues, si la mujer entiende su labor de ayuda idónea, va a lograr un liderazgo correcto en la iglesia. Bien, obviamente, no tan rápido como si fueran las mujeres liderando, ¿sí? Pero a la larga más sólido en cuanto al diseño de Dios para los individuos y la nación y la generación. Bien, entonces pienso yo que ¿dónde está el equilibrio? Sería la respuesta. Primero, que la mujer sirva. La mujer tiene que servir a Dios porque es un individuo y Dios le dio dones y tiene que servir. Pero, ¿sí? Ese servicio, ¿sí? Ministerial es diferente a lo que es la iglesia. Los ministerios deben tener nombre, los ministerios, una mujer puede ser la líder de un ministerio sin problema, pero no la líder de la iglesia, ¿cierto? Entonces, en la medida que que la mujer entienda ese lugar de que si hay hombres, propender por el liderazgo de ellos, así sean pocos, ¿sí? Y muchas veces hasta enseñarles, ¿sí? O propender porque lo hagan, pues lo van a hacer. Ejemplo, nosotros acá en la iglesia nos reunimos los hombres y las mujeres. O sea, un sábado las mujeres y el otro sábado los hombres. Y dijo, bueno, vamos a leer un libro, un librito así delgadito que se llama Fundamentos. ¿Sí? Fundamentos de la vida cristiana, o sea, cristiandad, primer semestre, o sea, todo el mundo lo sabe. ¿Sí? Bien. Era un libro delgadito, 100 páginas. Pues se supone que cada semana tenemos que leer el capítulo, no, tenemos 2 semanas para leer el capítulo y llegar a la reunión. Eso fue desde el año pasado. Pues les cuento que las mujeres acabaron el libro. Los hombres hicimos como 4 capítulos más. Tuvimos el mismo número de reuniones. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los hombres nos reuníamos a las 6 y empezamos a las 7. ¿Sí? Las mujeres se reunían a las 4 y empezaban a las 4. ¿Sí? Pero acabamos al mismo tiempo. Acabamos a las 8. ¿Sí? Las mujeres empezaban a las 4 y acabamos a las 8. Los hombres empezamos a las 6 y acabamos a las 8. ¿Sí? Pero, ¿sí? Nos ganaron. ¿Sí? Llegó un momento que ya iban, no, pero ya que, ¿sí? Ya nos dejaron muy botados. ¿Por qué? ¿Por qué se dio eso? ¿Sí? Porque aunque nosotros somos los líderes, somos esto, la mujer se compromete más, ¿sí? Nosotros no nos comprometemos tanto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque ir de primero, ¿sí? En una fila, ¿sí? Es no saber qué vaya a pasar, ¿sí? Mientras que si vas atrás, pues los de adelante te están protegiendo. Esa es la situación del hombre, tiene que ir de primero sin saber qué vaya a pasar. Entonces vamos más lento, vamos más desconfiadamente y, y pues eso va a suceder. Entonces, el problema es que nosotros tenemos que liderar, ¿cierto? Pero pues las mujeres nos ponen un punto muy alto y, y entonces dijimos, no, este año las mujeres escogieron, van a estudiar un libro que es gordo, manual, y nosotros dijimos, vamos por un libro re delgadito, es que un libro de 70 páginas de hombría al máximo, ¿sí? De hombría, ¿sí? Y dijimos, no, no podemos dejarnos ganar, ¿sí? Bien, pero esa es la situación. Entonces, esa es la situación de la iglesia. Si quisiésemos que la iglesia sea perfecta, pues, ¿sí? Entonces, no, pues que lideren las mujeres, pero ese no es el diseño de Dios, porque Dios no solo está pensando en la iglesia solo es un testimonio, ¿sí? Para la nación y la generación. Porque si no, si yo ya soy salvo, ¿por qué no me lleva? Porque todavía tengo que dar luz y sal, ¿sí? Soy un testimonio para algo más importante que es la humanidad. Bien, porque Él quiere que ninguno se pierda, ¿sí? No solo que los que decidieron, vamos a consentirlos, y los que no decidieron de malas, no. A los que no decidieron por Dios les da oportunidades, ¿sí? Bien, les da varias oportunidades, ¿sí? Y esa es la labor de la iglesia. Entonces, la mujer debe estar tranquila con que no tenga la autoridad, pero sí tiene que servir, ahí tiene que hacer un trabajo también con las mujeres jóvenes, además de servir en su ministerio y ayudar a los hombres, ¿sí? Si las mujeres entienden su ministerio de ayuda en la iglesia, de ser ayuda idónea, ¿sí? El liderazgo de la iglesia va a ser, de hombres va a ser mucho mejor del que es, ¿sí? Bien. ¿Por qué? Porque es como que nos estén empujando. Pero, pero esa es la situación, eso es lo que va a pasar.
pero hay una ventaja. Cuando un hombre obedece un principio, ese principio se establece. ¿Sí? Se establece. ¿Sí? En él y en otros. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es bueno. Al menos se establece por esa generación. Bien. La mujer se encarga de que siga en la siguiente generación. ¿Sí? Pero, pero para que ese principio de hombre se haya establecido, pues tuvo que requerir ayuda de las mujeres. ¿Sí? Una ayuda idónea para ello. Nosotros nosotros mismos, no, nosotros por nosotros mismos, a ver fútbol y tomar cerveza. ¿Mm? ¿Bien? Eh, Otra pregunta, pues, acerca de la autoridad de la Biblia, ahorita que dijo que la voluntad de Dios es que todos se salven, ¿cierto? sí, que ninguno Eso es se lo que quiere Dios. Pero Marcos, cuando habla de la parábola cuando Jesús habla por parábolas, él dice, pues que a ellos les habla por parábolas porque puede que se arrepientan y se salven. Entonces yo digo, ahí hay como ahí me puse a pensar, entonces como que se contradice, ¿no? no, no, no es una contradicción, Porque no, Jesús no, dice que yo le enseño por parábolas no, para que para no ver si se se salva. arrepientan. A ver, ¿Por exacto, qué? entonces yo dije, Ahí, ok, ahí está lo que es la autoridad. Dios le dio autoridad al individuo de sí mismo. Entonces, yo decido, yo decido si creo en Dios o no. Yo vengo aquí a la tierra a saber, a decidir dónde paso mi eternidad. Con Dios vida eterna, sin Dios condenación eterna. A eso es que vengo. ¿Sí? Bien, bien. Es decir, vengo acá a probar si me enamoré de Cristo o no. ¿Sí? O sea, si estoy preparado para casarme con Cristo. Entonces, esa autoridad se la dio al individuo. Entonces, Dios hace todo lo posible, ¿sí? Todo para que sepamos de él. Es obvio que hay Dios, ¿sí? Pero yo puedo decidir no creer. Y ya. Él quiere que nadie se pierda, que todos sean salvos. Por eso hace todo el esfuerzo, pero no puede obligarnos a ser salvos. Porque como es por amor, el amor no es obligado. Yo tengo que decidir internamente. Cuando yo me enamoro, ¿sí? Cuando yo quiero hacer algo por amor, lo hago, así no me pague, ¿cierto? Bien, lo hago porque quiero. Entonces tiene que ser algo interno. Entonces, por eso la autoridad la tiene el individuo. Por eso dice, pues puede ser que se salve. Ahora, Dios no sabe desde antes quiénes van a ser los salvos porque Él que todo lo sabe prefirió darnos la autoridad a nosotros para que nosotros decidamos. Pero si Él supo quiénes son todos los salvos. ¿Sí? Es decir, Él ya fue y vio el final de la película. ¿Sí? Porque como Él es eterno, no tiene tiempo, Él ya vio quiénes fueron los salvos. ¿Sí? ¿Sí? Eso es, pero no desde antes sabía. Él le dio a cada persona el 50-50, ¿sí? Es decir, Adán tuvo el 50-50, 50 del árbol de la vida, 50 del árbol del conocimiento del bien y el mal. Bien, nosotros ya no tenemos el 50, tenemos como digamos, a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Va creciendo la libertad, pero también va creciendo, ¿sí? El, el, el no el pecado, sino la percepción del pecado. ¿Sí? Y a veces el pecado lo vemos más suave, o sea, es más entendible, lo aceptamos más. ¿Bien? Entonces, no tenemos ya el 50-50. Generalmente por la cultura vamos a tener mucha más idea de no creer en Dios que de si creer. Pero como no trabajamos de tú a tú con el enemigo, sino al ciento por uno. ¿Sí? Nosotros solo tenemos que hacer una cosa, ¿sí? Y para dañar esa cosa, Satanás que tiene que hacer 100 malas. ¿Mm? Bien, entonces esa es la diferencia, ¿sí? No trabajamos al ciento por uno. Entonces, no se requiere que todos lo hagan, ¿sí? Por eso digo, un remanente, siempre Dios trabaja es con un remanente. ¿Por qué? Porque es que trabajamos al ciento por uno. ¿Sí? Un poquito de luz quita la oscuridad, pero se necesita mucha oscuridad para quitar la luz. Bien, bien, entonces esa es la idea. Entonces, la autoridad está en el individuo y es el individuo el que decide ser salvo o no. Pero la Biblia es la revelación del plan de Dios para salvarnos. ¿Sí? Es más, es la revelación del plan de Dios para casarnos con Cristo. Pero como pecamos, entonces nos toca primero que nos quite la ley del pecado y de la muerte, nos salve, ¿sí? De la vida por nosotros y nosotros entonces nos casemos con él. Bien, bien, esa es como la idea, ¿no? Entonces la autoridad está en las personas, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Yo tengo una frase y es, muchos que quieren ver a Dios a las 11 mueren a las 10:30.
Ese es el problema. Ay, dejémoslo para después. ¿Sí? Más tarde, yo ahorita yo sé que Dios es, yo sé que voy a la iglesia, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Bien. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Queremos ver a Dios a las 11, pero a las 10:30 morir. Entonces es mejor estar preparado siempre, ¿bien? Y hacerlo, ¿no? Estar negociando mientras Él viene, ser siervos inútiles aprobados por Dios. Eso es lo que debemos ser, porque no sabemos en qué momento vayamos a morir, ¿cierto? Yo pues he estado 8 veces al otro lado, ¿sí? Entonces, la última ya fue bien difícil el año pasado por esta época. Eh, pues bueno, le tengo cada vez que me levanto, digo, gracias Dios, un día más para servirte y pues poder extender el reino y cuando Dios quiera, pues que me lleve, pues bien, también, ¿cierto? Sí, sin problema, no le tengo ni miedo a eso, pues nada. Pero, pero ¿por qué? Pues porque cuando uno entiende que Dios le ha dado varias oportunidades, pues las valora, ¿no? Valora. Entonces, eso es lo que sucede. Tenemos que valorar, pues, nuestra comunión con Dios. No me refiero a que todos nos volvamos los mega predicadores o... No, es lo que Dios nos mande a hacer, ¿sí? No hay uno más ni uno menos en el reino de Dios en cuanto al servicio, ¿sí? Bien, sino en cuanto a la fe. Y la fe se demuestra con obras. Por los frutos los conoceremos. ¿Sí? Entonces, una de esas obras es el servicio a Dios, pero eso es solo una. ¿Sí? Hay más obras. ¿Sí? Entonces, hay que servir a Dios, pero en la forma que nos llamen. No hay un servicio más importante a Dios que otro. Pero sí, nuestras obras deben dar fruto, deben dar cuenta de que creemos. Eso es lo que dice Santiago. Sí, pues la fe sin obras es pues, muerta. Bien. Bien, entonces esa es como la idea. Entonces, se esperaría que si es cristiano, pues haga estas obras. Obviamente ninguno es perfecto, todos luchamos, todos tenemos problemas, ¿sí? Pero lo importante es que seamos mejor hoy que ayer. Esa es la idea. Eso es lo más importante. Ir creciendo, ir madurando, ir entendiendo. Recordemos lo que dice Hebreos capítulo 5, ¿sí? Ustedes ya deberían ser maestros y están todavía en los rudimentos de Cristo. ¿Cuáles son los rudimentos de Cristo? Ah, el Evangelio, ¿sí? Bien, claro, pero el Evangelio es súper importante, pero es un rudimento. O sea, yo le llamo los rudimentos, es de segundo a quinto semestre, ¿sí? De cristiandad. Primer semestre sí, es conocer a Dios. Y luego quinto semestre es los rudimentos, o sea, todo lo que enseña casi la iglesia, ¿sí? Bien, dice, ustedes debían, eso es de Hebreos 5:12, ustedes debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tened necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, ¿sí? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Cómo? Por el uso, o sea, por la práctica de esta fe, por empezar a servir a Dios, por empezar a obedecer los dones, por empezar a obedecer esas leyes que hay en la Biblia. Bien, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, quién es Cristo, ¿sí? No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. O sea, se supone, ustedes ya tienen que tener arrepentimiento, ya tienen que tener fe, ya tienen que saber quién es Cristo, ¿sí? O sea, el Evangelio, ¿sí? Em, y los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Eso es cristiandad, segundo a quinto semestre. ¿Ya? Y de quinto a décimo ya es todo lo demás. Bien, entonces eso es algo que pues nosotros debemos ir creciendo en cada una de esas cosas. No me refiero de nuevo que todos seamos teólogos, la teología no es lo más ameno que existe, pero sí que cada vez seamos un poquito más de conocimiento de, de ayer, mejor, o sea, hoy más que ayer, ¿no? Precisamente una de las cosas que Dios llamó a Sara para hacer este espacio fue eso, que la gente pueda conocer un poquito más. Yo recuerdo a Sara hace unos años diciéndome, no, pero hagamos, y yo, no, pero pues sí, pues organizamos por ahí, pues hay una que otra cosa al mes, algo, y decía, no, 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 algo cada semana, yo, pero no había todavía
Eso fue antes de la pandemia. Bien, entonces yo decía, pero cada semana, ¿quién se va a aguantar cada semana reuniéndonos, sí, a estas cosas tan ladrilludas, sí? Pero pues no sabíamos que venía luego pues el internet y el online y todas esas cosas. Y pues Dios lo preparó de una forma que podamos hacerlo, ¿no? Entonces, pues es eso, pero eso fue lo que Dios le puso a ella, de que esto que ella había aprendido debía haber algo periódico a corto plazo que la gente pudiese hacerlo, ¿no? Que pudiese aprender, ¿sí? Y yo decía, no, pues hagan la escuela. Y decía, no, 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 pues es que no toda la gente hace la escuela. Algo que sea fácil, que la gente se pueda conectar y que cuando no quiera no se conecte. Y bueno, no conectar, sino reunirnos, porque no había todavía conexión, sino reunirnos y yo no lo veía tan fácil. Bien, pero pues Dios sí lo había puesto en ella. Y bueno, se logró hacer precisamente cuando vino la pandemia, ya no nos podemos reunir, ¿ahora qué hacemos? Y dijo, bueno, pues empecemos a hacerlo online y pues ya se ha hecho, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, pues esa es la idea y qué bueno pues haber hecho con ustedes esta sesión. Y bueno, vamos a prepararnos para la próxima, vamos a hablar acerca de las señales de los cielos, es un tema también duro, ¿sí? Pero es más ameno que este es un poquito ladrilludo, ¿sí? Pero es más chévere, pero vamos a ver ese tema, es un tema que casi no se enseña, pero está en la Biblia, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre las señales de los cielos y también la idea es ver de pronto algo, ya le comenté a Sara, algo sobre sectas y algo también sobre también espiritismo, esa parte, digamos, de no sectas, pero sí un poquito acerca de lo que derivan luego las sectas. O sea, primero hay que ver sectas y luego la parte final de las sectas, que es, digamos, espiritismo, todas estas cosas, lo que es la cábala, lo que es eh, toda esta parte de sociedades secretas, todas estas cosas que eso es lo que derivan el apartarse de la sana doctrina, ¿no? Entonces, sí, esas son cosas que vamos a ver cómo lo cuadramos. Yo ya le manifesté a ella ahí por el chat, pero vamos a ver entonces cuándo se hace. Entonces, ahí los invitaba a la de las señales del cielo y bueno, estamos en contacto para hacerlo, ¿no? Entonces, un saludito, qué bueno habernos visto en esta reunión. Y bueno, entonces ahí la tenemos. Y ahora sí voy a colgar esto también ahí en el grupo y voy a mandar también las presentaciones. Bien, entonces, Gracias, Oscar. bueno, entonces un saludito y estamos en contacto. ¿Sí? Muchas Gracias, bendiciones. Oscar. Buen Sí, día. estamos en contacto. Muchas bendiciones. Un saludito a todos. Bendiciones. Buena noche. Buenas noches.